Comienza Federico. Adelante, por favor. Estás Bien, ¿me está online. escuchando bien? Te escucho bien. Adelante, adelante. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo quería compartirle un trabajo de comparativo en tacho de cocimiento a través de un estudio hecho por el ingeniero agrónomo López Hernández, por allá de 1960, y en la Universidad Nacional de Tucumán. Esto, en base a ese estudio, no vamos a entrar mucho en teoría de las importancias de los factores que interfieren en el cocimiento. Vamos a ir directamente al grano para aprovechar esos 30 minutos. En sí, el funcionamiento del tacho, los coeficientes de transmisión de calor, velocidad de evaporación y la velocidad de circulación decrecen en función hiperbólica. Eso es lo que estudió López Hernández con la altura de la masa cocida, llegándose a una relación con los distintos valores geométricos del tacho. Y a través de esa ecuación se construye la hipérbola y se utiliza como recurso para comparar distintos tachos. Existen diferentes criterios de comparación. En sí, lo que uno está más acostumbrado a hablar es cuántos hectolitros tiene un tacho. Más importante que la capacidad en sí es la relación superficie-volumen, que es un parámetro más importante, ya que cuanto mayor es la superficie, mayor es la capacidad del tacho y menor es el ciclo de cocimiento. Sin embargo, no se puede adoptar arbitrariamente una relación S sobre B, indiscriminada, porque depende de la altura de la masa cocida, de la calandria, por la carga hidrostática, y generalmente se trabaja en 1,2 a 1,6 metros de altura, dependiendo del cocimiento. Es muy importante el diámetro del tubo central, que sea mayor que 0,4 veces el diámetro del tacho. La relación de circulación tiene que ser menor que 2,5 para garantizar una circulación. Esta relación de circulación lleva en cuenta la superficie total de los tubos respecto a la superficie del tacho. El volumen del pie tiene que ser menor del 30% de la capacidad del tacho para evitar cortes y asegurar el agotamiento y tener un bajo volumen de masa respecto al xarope procesado. Y en sí la geometría del fondo para garantizar ese volumen de granaje. Entonces, de pronto, no es solamente la relación superficie-volumen lo que interesa, sino llega a ser una relación de compromiso entre la altura, el diámetro del tubo central, la relación de circulación y el volumen del pie de granaje. Realmente es bastante interesante para el proyectista en sí. Bueno, el caso es que tuvimos en este ingenio, que muele unas 28.000 toneladas de caña día, con una producción de 3.500 toneladas de azúcar, 3.500 a 4.000 toneladas de azúcar. Entonces es un ingenio que tiene ya 90 años, y aquí en Brasil es considerado, vamos a decir, lo antiguo, y comenzó a crecer y últimamente, en los últimos 4 años, pasó de duplicar su producción de azúcar. Entonces tiene 10 tachos para masa A, un continuo para masa B de 3.000 hectolitros y un continuo para masa C de 2.000 hectolitros. Más todos estos tachos fueron trabajando
para masa cocida B y C, y después fueron transformados para A medida que fue creciendo. Y todo lo que se consiga en calidad que refleja en producción es interesante, y por eso es que se buscó para ver cómo que se comparar los tachos para ver cómo que podíamos mejorar el trabajo de cada uno de ellos. Y en sí, a través de toda esta tabla, llegamos a la relación de circulación, que tiene que ser menor de 2,5, y aquí está destacado en rojo aquellos que superaron el 2,5, el tacho 4, el tacho 9 y 10, y aquellos que tenían una relación del tubo central menor que el 40%. Entonces, es interesante el estudio porque este tacho 4, que de 400 hectolitros, es el que se utilizaba para granaje. Y realmente ahí comenzamos a ver por qué que ese tacho nos causaba problemas siendo tan importante. Y estos dos últimos tachos, 9 y 10, son los más grandes, de 800 hectolitros, y sin embargo tienen esa característica que nos estaba mostrando que no eran las ideales, a pesar de tener 3 años el 10 y 4 años el 9. Bueno, como le dije, es un ingenio que pasó de moler 2,5 millones de toneladas de caña, a la última zafra molió 5 millones. Bueno, la hipérbola de circulación es un método que lleva en cuenta la circulación respecto a la altura del trabajo del tacho, considerando que a medida que aumenta el nivel de trabajo del tacho, aumenta la carga hidrostática, aumenta la elevación del punto de ebullición, aumenta la densidad, la viscosidad, el tamaño de los cristales y la saturación del cocimiento. Los factores que disminuyen con el aumento del nivel de trabajo, de la altura, es la pureza del licor madre, coeficiente de transmisión, la diferencia de temperatura entre el vapor y la masa se hace menor, la velocidad de circulación, la velocidad de cristalización y el calor específico de la masa. En sí, los factores que intervienen geométricamente del tacho en sí son el diámetro del tubo central, la altura de la calandria y la altura de trabajo. La construcción de la hipérbola se parte de la ecuación que la intensidad de circulación es igual al diámetro del tacho al cuadrado, veces el diámetro al cuadrado del tubo central, por la relación de alturas. Partiendo de una altura 0, que es la altura de la calandria, hasta la altura de trabajo. Todos estos factores son constantes y lo único que varía es la altura de trabajo del tacho. Entonces, en base a esa ecuación, se puede construir las diferentes hipérbolas de circulación del tacho a medida que crece. Entonces, aquí tenemos 3 ejemplos. El tacho A es el mejor porque mantiene los valores de C más elevados. Cuanto mayor es la circulación, mayor es la vaporización, mayor es la cristalización y el tacho es mejor. En general, un tacho es mejor mientras más constantes sean los valores de C. Y aquel que termine llenándose con el mayor intensidad de circulación es el mejor. Bueno, se trabajó encima de la tabla presentada y se graficó la intensidad de circulación para todos los tachos. Aquí estamos el tacho 1, que comenzó con 133,72, son valores adimensionables, la intensidad de circulación, y cuando se llena con 49. El tacho 2 y 3 comienza con 80 y termina con 32. El tacho 4 con 45, termina con 14
la intensidad de circulación, el tacho 5 y 6 en amarillo, el 7 y el 8 en azul, y en rojo los tachos más grandes. Mirando las curvas de los 10 tachos, se puede observar lo malo que es la circulación de los tachos 2, 3 y 4. Sobre todo el 4 que se utilizaba para cristalización, para semillamiento. Y el tacho 7 y el 8 son lo que se llenan con la mayor intensidad de circulación. Esto va mucho mejor que los tachos nuevos, que tienen 4 años de trabajo. Y esto va con el sentimiento del tachero y con lo que se percibe. ¿Por qué que los tachos 7 y 8 son mejores que el 9 y 10? Entonces, se comprobó que existe una relación directa entre la circulación del tacho y la tasa de circulación, o sea, el agua evaporada por minuto, y el coeficiente de transmisión del calor. Eso lo comprobó López Hernández, que esos dos factores acompañaban la hipérbola de circulación. Entonces, en base a los datos del proceso, tiempo de cocimiento, los vapores de aquecimiento, temperatura, calor latente y todos esos datos, se consigue construir la evaporación, calcular el agua evaporada, sustituyendo la altura en las abscisas por un tiempo de trabajo. Y en las ordenadas el agua evaporada, o sea, es proporcional. Siendo así, vemos que el tacho 7 comienza evaporando 15.000 kilos de agua y termina con 3.000 kilos. Y el tacho 9 y 10 comienza con 24.000 kilos y termina con 4.000. El gráfico nos muestra, evidentemente, que el 9 y 10 tienen una evaporación violenta en la primera hora de trabajo. Sin embargo, después comienza a caer. Ya el tacho 7 y 8 mantienen más constante la evaporación de agua. Entonces, mantienen más constante la cristalización y mantienen más constante la velocidad en sí. Valores de referencia son 38 a 22 kilos. Bueno, de la misma manera, se puede llegar a calcular la velocidad de circulación de esos tachos, porque todavía no descubrimos por qué que el 7 y 8 tienen mejor performance operativa. Y a través de la velocidad de circulación podemos notar esto. Entonces, a través de los cálculos del agua evaporada, se consigue calcular la velocidad de circulación desde que comienza hasta que termina. Entonces, vemos aquí, a través del gráfico, las velocidades a medida que pasa el tiempo como que decrecen. Sin embargo, el tacho 7 y el 8 tienen mayor velocidad de circulación no inicio, y la media es mayor que el 9 y 10. Eso me está demostrando que evidentemente el tacho 7 y 8, ¿por qué que es mejor que el 9 y 10? A pesar de que el 9 y 10, como dije, es tecnología, no tecnología, la edad es reciente. La influencia de la velocidad es decisiva, porque la acción es doble. Por un lado, mejora el coeficiente de transmisión de calor y la tasa de evaporación, y por otro lado, la influencia notable en la calidad de la cristalización. Valores de referencia en masa cocida A, con 80 a 100 milímetros por segundo, y estos tachos tienen 74 a 64. De pronto, ¿para qué que nos sirve esto? Nos sirve esto para conocer y darle más sentido a lo que el tachero
trabaja y para ver dónde podemos mejorar. Repito, es un ingenio que produce 80.000 sacas día, entonces un 1% de mejora son 800 sacas, eso son 400 toneladas de caña, que significa media hora de molienda. Entonces, la conclusión que se llega es que la circulación del tacho 7 y 8 es mayor que la del 9 y 10, y favoreciendo la cristalización y calidad de los cristales, a pesar de que la relación superficie y volumen del tacho 9 y 10 sea mayor que la del 7 y 8. Entonces, vemos que esta relación es importante, más te tiene que tener en cuenta los otros parámetros. Bueno, ¿para qué que nos sirve esto? Nos sirve para ver qué es lo que podemos mejorar con el tacho 3 y 4, qué es lo que podemos hacer para mejorar con los otros tachos. En principio nos sirve para ver cómo que vamos a mejorar la circulación. Existen dos posibilidades: mejorarla en forma mecánica o asistida. En este caso estamos pensando, no nos dio tiempo de ponerlo en práctica este año, más ya está en planificación por trabajar encima de utilizar los gases incondensables, un sistema del SRI, para mejorar la circulación de los tachos 3 y 4. Aquí en Brasil este año van a comenzar a trabajar, ya están trabajando tres tachos, y yo particularmente no tengo experiencia en esto. Si alguien en el grupo tiene ya experiencia o sabe dónde están trabajando, nos dan un toque, nos compartís. Sabemos que existen en el mundo 20, 30 trabajando, y tenemos referencia no solo en batch, sino también en continuo, y vamos a apostar en esto, sobre todo por el costo. Es prácticamente el 50% de un mecánico, de un agitador mecánico. Bueno, la referencia principal es el principio de funcionamiento del tacho al vacío de López Hernández, una miscelánea de 1960 de la Universidad Nacional de Tucumán. Quería comentarles que en sí la antigua, buscando en mis cosas, hallé material de la G-Placea, de la saudosa G-Placea de México, en donde ellos hablan de la relación de rapidez de un tacho. Entonces tienen los ábacos, que también se lo encuentra en el lugar. Entonces, para quien no tiene la posibilidad de hacer un análisis computacional de flujo, porque es caro, y bueno, hay que volver a los libros, hacer un poco de números y mostrar a través de eso cómo se puede mejorar. Bueno, era eso lo que quería mostrarles, compartirles, estamos abiertos para cualquier pregunta que nos puedan hacer.